Luego del fraudulento y vergonzoso lanzamiento de Stalker 2 en la Xbox Series S, me quedé con las ganas de jugar un survival que pudiese cumplir con mis expectativas. Así que me puse a hojear en la librería del Game Pass buscando llenar ese vacío y me tropecé con esta joya. Hace muchos años me enganché a la primera entrega de Dead Island en PC. Tuvo gráficos geniales y la historia fue muy entretenida. Le invertí muchas horas explorando hasta el último rincón de los escenarios, looteando y creando armas. Pero a pesar de mi previa experiencia y después de la desilusión con Stalker, admito que instalé la segunda entrega de Dead Island sin esperar demasiado. Y me complace decir que me llevé una grata sorpresa porque resultó ser tal cual lo que se vende en la portada. Esta versión es magnífica, le hace honor a sus inicios, pero con adaptaciones modernas para un público joven, más interactivo. No puedo creer que haya tardado tanto en disfrutar de este título. De hecho, me di cuenta que lo tuve guardado en la lista de títulos para jugar más tarde por varios meses. Así que si hay una cosa que puedo agradecerle a Stalker 2, es que me haya empujado de vuelta a la franquicia de Dead Island. Y ya sé que son dos juegos con temáticas distintas y que lo más cercano a Stalker es la saga de Metro e incluso Fallout. Sin embargo, Dead Island 2 me aporta un nivel de diversión que no es fácil de encontrar estos días. Es más relajado para una experiencia directa sin filtros y sin tanto compromiso. Los escenarios incentivan a la exploración porque tienes un vecindario de millonarios enorme, donde vas a descubrir personajes con historias secundarias interesantes y muchos secretos. También hay una excelente calidad visual, con texturas bien hechas y una optimización efectiva. Las mecánicas y los movimientos del personaje junto al sistema de combate dinámico hace que la acción nunca se detenga. Otro aspecto genial clásico de este juego es la creación de toda clase de artilugios rudimentarios y creativos para defenderte de la horda de zombies. Uno siempre está en la búsqueda de construir el arma perfecta y vas haciéndote cada vez más habilidoso en la cacería conforme tomas confianza. Y eso que aún no he probado el modo cooperativo online, donde se puede hacer equipo con otros usuarios, pero estoy seguro de que también debe ser muy divertido. Por lo pronto estoy enfocado en hacerme de un fuerte arsenal y volverme un experto en este mundo apocalíptico, que sí tiene una buena base y razones de sobra para invertirle nuestro preciado tiempo. Por supuesto que no voy a decir que este es un juego perfecto ni mucho menos, pero si tú viviste la misma desilusión que yo con Stalker, pues te invito a que pruebes Dead Island 2, porque no vas a arrepentirte y podrás compensar las horas malgastadas de aquella cosa. Y para los que hablan pestes de la pequeña consola blanca, aquí tienen una muestra de su rendimiento con un título que demanda recursos y que fue bien optimizado. Evidencia de que sí existen estudios que trabajan con inteligencia para entregarnos un producto de verdadera calidad.